Hola, hoy en Metodología de la Investigación vamos a hablar acerca del diseño experimental de su tesis y la formulación de la hipótesis. Si miramos la tesis desde una perspectiva sistémica, podemos ver que el desarrollo de toda memoria o tesis en el campo de la ingeniería contempla la aplicación del método científico para resolver un problema específico, o varios de ellos, o una cuestión general, aplicable a varios sistemas particulares. En ese sentido, vamos a analizar este esquema que traigo acá, en donde, partiendo de un conocimiento previo, planteamos una hipótesis o preguntas de investigación para generar después entonces una mirada holística sobre las condiciones ambientales externas, las variables internas del sistema y el sistema de observaciones, para finalmente validar o verificar el cumplimiento de la hipótesis o responder las preguntas de investigación. Y en caso de que así sea, finalizar el trabajo. De lo contrario, debe volverse a revisar cada una de las partes según corresponda. Es así como de forma esquemática vamos a definir el trabajo principal de la memoria o tesis como un experimento, el cual consiste en los principales procedimientos para conseguir el objetivo principal y secundarios planteados anteriormente. Más en detalle, vamos a ver la descripción del experimento de su tesis considerando el esquema mostrado anteriormente. En cada una de las casillas se espera que usted coloque lo que corresponde en cuanto a los conocimientos previos, por ejemplo, teorías, las normas o leyes, los procedimientos o las situaciones que son la base o el fundamento de su trabajo de investigación. Luego viene la elaboración de la hipótesis. En nuestra universidad se pide formular el trabajo de tesis, tanto de magíster como de doctorado, a partir de la hipótesis que debe comprobarse al final del mismo. ¿Es posible realizarlo en base a preguntas de investigación? Sí. Sin embargo, la exigencia es a partir de una hipótesis. Y es acá entonces que yo les sugiero que la hipótesis debe contener una acción explícita, una actividad que se va a hacer sobre un objeto o sujeto, un sistema, un proceso, un procedimiento, algo tangible o intangible, con cierta finalidad, considerando una condición de calidad y de contexto. Entonces, si nosotros elaboramos una hipótesis considerando estos 5 aspectos, tenemos una hipótesis completita que está claramente acotada y definida. Después viene la definición de los aspectos que voy a dejar fuera, pero que existen y debo reconocerlos como tales. Entonces, las condiciones ambientales se refieren a las variables o las condiciones externas a su trabajo o a su foco de interés que pudiesen afectarlo, pero posiblemente usted lo va a despreciar. Después, las que sí importan, las variables internas, que puedo mirarlas como variables de entrada-salida o variables del estado interno, y deben ser colocadas las variables más importantes en caso de que sean muchas. Después debo definir cómo las voy a medir. Estas variables deben ser medidas a través de algún mecanismo real o virtual, a través de un modelo matemático o a través de un sensor, y estas deben ser claramente identificadas. ¿Cómo las voy a obtener? ¿Cómo voy a obtener estos resultados? ¿Con qué lo voy a medir? ¿Y qué hardware y software voy a utilizar? Finalmente, en la etapa de evaluación va a ser validado o verificado a través de alguna herramienta. Esta herramienta es muy versátil, puede ser una simulación, puede ser una persona experta, puede ser un prototipo de laboratorio o un sistema real. Aquí debe identificarse e indicarse el procedimiento de verificación y la validez de los resultados obtenidos en su tesis de manera lo más objetiva posible, es decir, los casos de falla y los casos de éxito deben ser reconocidos por igual.
Bien, complementario a esto, les traigo una comparativa entre lo que es la investigación cualitativa y la cuantitativa. Entonces, no existe casi en ninguna parte una investigación pura, ya casi todas son híbridas. Sin embargo, tendemos a pensar que por nuestra área, la nuestra va a ser cuantitativa. Sin embargo, si leemos en forma macro estas descripciones que traigo acá, podemos observar que, dado que nuestro trabajo es de base científica tecnológica, el estudio que vamos a formular tiene que ver o está mucho más centrado en la fenomenología y la comprensión de un problema particular que algo basado en una inducción probabilística. Que nuestros trabajos van a ser bajo un ambiente normalmente controlado. También puede ser que algunos de ustedes trabajen sobre un ambiente sin control, un ambiente que usted no interviene. ¿No? Si nos enfocamos en un sujeto, ese sujeto puede ser un proceso, una ecuación, una fórmula, entonces estamos hablando de una investigación más cualitativa que cuantitativa. ¿Ya? Si me centro sobre un objeto, es decir, si yo me centro sobre algo generalizable, está por acá abajo también, ¿sí? Algo más matemático, entonces tengo una característica más cuantitativa. Asimismo, voy a hablar de los puntos que siguen, las inferencias y las características sobre el proceso que estudio normalmente están acotados a los datos y a la información que obtengo, por lo tanto es una información que está enmarcada por mis resultados. Puedo hacer inferencias de interpolación, pero no de extrapolación, y por tanto también tiene aspectos más bien cualitativos. En el punto que sigue, en los trabajos de ciencias de la ingeniería son casi igualmente importantes el resultado como el proceso. Finalmente, los datos que obtengo o los resultados suelen ser ricos y profundos, es decir, tengo mucha información sobre un pequeño universo de problemas, ¿sí? Más que datos que sean repetibles en forma exacta. El aspecto de la generalización está ya claro, lo vimos acá también. Y en los últimos dos puntos, tenemos que pensar si mi trabajo es holista, o sea, que vio el proceso desde un sistema, desde una mirada completa o totalitaria, y mi resultado es dinámico, significa que dentro de un lapso de tiempo de unos 2 a 5 años, esta realidad va a cambiar. La tecnología va a cambiar, los modelos van a cambiar, las leyes van a cambiar y por tanto mis resultados, que pueden ser muy originales y ser una contribución importante, en 5 años más ya van a haber sido mejorados, adaptados y por tanto esta realidad se va a ir cambiando. En el caso de resultados estáticos es cuando llegamos a leyes matemáticas, como las leyes de Newton, por ejemplo, que tienen una realidad estática que dura 50, 100 y más años, hasta que llega una investigación posterior, por ejemplo, el trabajo de Einstein, que recién hace un cambio en estos resultados. Entonces a eso se le llaman realidades estáticas. No existen realidades estáticas para siempre, pero podríamos hablar, si es así por décadas, podemos hablar de realidades estáticas. Considerando esto, entonces deben hacer una actividad siguiente, que es elaborar el borrador de la hipótesis, y al igual que en los trabajos anteriores, incluir los 3 primeros aspectos y la hipótesis que contemple, ojalá, todos estos puntos dados acá. La extensión es un párrafo de extensión media, corto, ¿ya? Y el plazo de entrega es 1 semana. Eso es todo. Muchas gracias.